Hicimos una breve pausa en nuestro recorrido por Tlatlauquitepec, pero ya estamos de nuevo aquí, pues esperamos la temporada de luciérnagas y queremos vivir la experiencia. ¡Cuidado! Pero antes de eso, les enseñaremos un poco más de nuestro lugar preferido. No sé si se escuche, pero estamos debajo de la caída del agua. Está aquí arriba. No sabemos qué va a pasar porque empezó a llover. Azótelo. Eso, para que sienta la tierra lo que le estás dando. Amigos, seguimos en este pueblo mágico. Si quieren seguir conociendo lo que hay aquí en este bello municipio, suscríbanse al canal y síganos en esta aventura que va a estar chidísima. ¡Vámonos! Antes de comenzar nuestra ruta, nos han invitado a probar el itacate. Es un platillo típico de Mazatepec. Nos cuentan que es la comida preferida de los campesinos, y vaya que tienen buen gusto. Y están envueltos en hoja de plátano y papel aluminio. Pues estamos en el rancho El Andén. Ahorita nos ofrecieron un platillo muy típico de aquí que es el itacate. Vamos a probarlo, son tortillitas bañadas en salsa, frijolitos y tienen carnita. Miren, lo vamos a destapar porque ya hace hambre. Vean nada más. Tienen mirador, tienen cabañas, paseo a caballo, en cuatrimoto, así que pues va a estar muy padre la aventura ahorita aquí. Buenísimo, amigos, Pues ahorita vamos a desayunar para agarrar fuerzas. Ahorita regreso con ustedes. Vámonos. Después del riquísimo desayuno, es hora de conocer Rancho El Andén. Ya se siente mucho calor, pero estamos con bastante ánimo porque será un día espectacular. Les contamos que es un lugar rodeado de mucha naturaleza. Aquí tienen diversidad de árboles de la región y también unos cuantos animalitos, como pavos reales, caballos para que des un paseo en ellos y puedas convivir en su máximo esplendor con el lugar. Un pequeño estanque con patos y unas cómodas cabañas rústicas para que puedas hospedarte aquí con quien quieras. ¿Qué les parece? Pero eso no es todo. Ahora vamos caminando a un mirador que tiene 500 metros de altura. La vista es hermosa. ¿Se imaginan subir a este columpio y sentir un poco de adrenalina? Si vienen al mirador, se tienen que columpiar aquí. La neta se siente bien chido. Y puedes ver todo lo que hay ahí abajo, el voladero. Ahí hay una planta hidroeléctrica. Sí, se siente chido. Es 100% seguro aparte. No te pasa nada. Ahorita nos vemos en nuestra siguiente parada. Mientras yo voy a seguir columpiando. Vamos a ir ahorita a la planta hidroeléctrica, la que vimos en el mirador allá en el rancho El Andén. Y vamos a atravesar un túnel para llegar. Está bien larguísimo, vean, está bien oscuro. Son como 500 metros aproximadamente. Es un solo sentido. Vamos a entrarle. Este túnel lo construyeron para pasar la maquinaria y poder construir la planta. Está de bajada. ¿Ya escucharon? Voy a gritar para que escuchen el eco. ¡Gerardo! Parece ser interminable, pero de pronto, cuando ves la luz, te encuentras un bellísimo paisaje rodeado de árboles y agua. No cabe duda que Tlatlauqui esconde muchos lugares bonitos. ¿O ustedes qué piensan? Estamos
aquí en el rancho ecoturístico Betania con nuestra amiga Delia. Cuéntanos un poquito de lo que hay aquí, porfa. Hola, bienvenidos. Nuestra finalidad es que el visitante venga, que conozca y que de alguna manera tome conciencia de nuestro ecosistema. Damos una pequeña explicación del entorno, de la flora, de la fauna, lo que hay aquí. Rancho ecoturístico Betania es un lugar sagrado. Don Cuauhtémoc nos está explicando un poco de sus actividades. Entre ellas está el cuidado de plantas frutales y de café. Todo lo tiene perfectamente controlado y bien cuidado. El abono que utiliza es totalmente orgánico. Está hecho con lombricomposta. Por si no sabes qué es, dale clic aquí arriba para que veas el video que hicimos sobre este proceso. Sigamos conociendo. Ahora estamos en el recorrido por los cafetales viejos y jóvenes. Las hojas de las plantas están muy verdes y están libres de plagas. Estas ya tienen frutos y vaya que es abundante lo que tiene cada rama. Pronto se podrá hacer la recolecta en la temporada. Aquí se encuentra el lugar donde se libera la semilla para que germine y pueda llevarse a la tierra un tiempo después, y así pronto estemos tomando una deliciosa taza de café. Seguimos al bambusal que abarca 6 hectáreas y aquí hay variedad de especies. Nos cuentan que para cortar uno se basan con la lama. Entre más tenga, es porque ya es más maduro. Hasta el mismo sonido les ayuda para saber cuál pueden cortar. Cambia el sonido. De hecho, si vienes, puedes tener la experiencia de cortar tu propio bambú y tomar del agua que guarda dentro del tronco. Y de la nada, sucedió lo inesperado. En medio del bambusal, Delia y Don Cuauhtémoc nos hicieron contemplar la naturaleza con una meditación. Escuchamos el sonido que hacen cientos de bambús a nuestro alrededor. Ha sido muy bonito este momento. Conectar con nuestro ser y el entorno que nos rodea. Sin duda, una experiencia que tienes que venir a vivir para despejar la mente y respirar aire puro. Estamos conociendo su restaurante, que por cierto, mucha de su decoración está hecha con madera de bambú. Y también está en medio de un paraje envidiable. Aquí tienen criadero de mojarras que utilizan para ofrecerlo a los comensales. Son varios estanques y en cada uno hay un buen de mojarras. También tienen conejos de varios tamaños y un pequeño túnel que está hecho con piedras de río. En su interior hay frases del cuidado del medio ambiente y cuando sales de él, un paraíso muy colorido. Nos invitaron a un mirador aquí en Rancho Betania. Vean nada más la chulada de paisaje que tenemos por aquí, la cascadita de fondo, el ruido de la cascada. Para descansar un poquito aquí, mira. Esta se llama Tenexate, una palabra náhuatl que quiere decir agua que cae o agua de cal.
Nuestros amigos de Rancho Betania nos invitaron a sembrar vida. Como estamos comprometidos también con el medio ambiente, pues estamos aquí con el señor Cuauhtémoc, el propietario del predio. Pues ahorita vamos a dejar nuestra huellita rinconera, vamos a sembrar 2 arbolitos. Aquí hay uno. ¿Qué arbolito vamos a sembrar aquí? Un framboyán. Ah, un framboyán. Mientras plantamos el árbol, platicamos sobre lo que ahora nos está pasando. Y es que, desafortunadamente, nos ha tocado ver caídas de agua en las cascadas a un 10%. Los ríos y presas se están secando. Esto porque no ha habido lluvias y eso es muy preocupante. Debemos actuar cuanto antes y ayudar a nuestro entorno para que se siga viendo bonito. Ya quedó el primero. Azótalo. Eso, para que sienta la tierra lo que estás dando. Ahí así. Tlatlauqui tiene lugares muy bonitos y que compartimos para ustedes. Si vienen a Tlatlauqui, una parada obligatoria también es venir con ellos en el rancho ecoturístico Betania. ¡Venga, los esperamos! Vámonos. Se ve oscuro, pero vamos a empezar a hacer un video sobre las luciérnagas. Vamos a ver si logramos captar a varias. ¿Ya viste? Ya salió una. Ya estoy grabando, pero a ver qué tal sale. No manches. Pero vea, ya hay un buen. Ya empezaron a salir más. Sí, hay enfrente, se ven un buen.